Hola, bienvenidos al canal de Letra Inquieta. Yo soy Daisy Barbosa Moreno, me acompaña hoy María Cristina Muñoz Mejía. Ella es licenciada en preescolar y además es una gran lectora que ha trasegado por la literatura infantil, juvenil y para adultos. Vamos a hacer hoy un enfrentado literario. Ese enfrentado literario lo vamos a hacer con este libro que se llama El diario secreto de Pulgarcito. Fue escrito por Philip Lechtermeyer y ilustrado por Rebecca Dautremer. Para iniciar entonces vamos a contarles en qué consiste este libro. Como su nombre lo dice, es un diario escrito por Pulgarcito, donde nos cuenta todas las aventuras que vive con sus amigos, con sus padres, con su madrastra. Y a partir entonces de esa estructura de diario se retoman todos los elementos y varios de los personajes del cuento clásico escrito por Perrault. Como es tradicional en los enfrentados literarios, vamos a dar dos puntos de vista. En este caso a Cristina no le gustó la historia, a mí me encantó, entonces yo voy a defender la historia y Cristina nos va a contar entonces por qué no es un buen libro. Iniciamos, Cris. Bueno, cuando me enfrenté al libro me pareció delicioso conocer el diario de Pulgarcito, eso me llamó la atención mucho, pero resulta que me encuentro con un diario, tiene estructura, de diario es la escritura, pero es muy repetitivo y es muy extenso, o sea que ya cuando iba en el tercer capítulo estaba cansada de escuchar lo mismo, de leer una estructura muy similar y se repiten muchas cosas, lo que hace que se vuelva denso y que la lectura se haga muy lenta. Mi primer punto a favor es que sea una estructura de diario. Siento que al ser Pulgarcito el que escribe el diario, permite que uno sufra con Pulgarcito, permite que uno se ponga en la piel de Pulgarcito para vivir todas sus aventuras. Esa estructura a mí me encantó, a mí nunca me cansó ninguna de sus páginas, ninguna de sus letras. Para mí fue una lectura fácil, fluida, en donde no se repetía nada más, porque cada inicio de cada día Pulgarcito lo que hace es escribir sobre un santo, que es el santo de ese día, y eso me parecía hermoso. ¿Qué es lo segundo, Cris? Lo segundo es que yo veo que retoma muchos elementos del cuento clásico, pero tiene muchas imprecisiones. Lo primero es la situación de abandono que se da en los dos libros, y en el original la situación de abandono es generada por un padre, no por una madrastra. Pulgarcito tiene papá y mamá en la historia original. Cuando los abandonan en el bosque, la solución es una solución rápida, como en la mayoría de estos cuentos, porque cuando escribimos un cuento para niños o para jóvenes, siempre ellos están a la expectativa de qué va a pasar y cómo se soluciona cada problema. Aquí a cada problema se le dan largas y más largas y más largas. Eso hace que haya imprecisiones en la historia y que haya imprecisiones como con respecto a cómo se solucionan los problemas y a cuál es como ese objetivo que persiguen los personajes dentro de la historia. Bueno, yo perdono que sea impreciso en la historia, justamente porque siento que esta versión de Pulgarcito lo que hace es retomar los personajes clásicos, pero para tratar problemas políticos mucho más profundos que los que trata el cuento clásico. Es decir, la situación de la hambruna, la situación de la escuela, la situación de un gobierno que deja que pasen cosas, la situación inclusive del amor, la situación que hace que el más pequeño, en este caso Pulgarcito, no siga siendo violentado, no siga siendo gozado, sino que se convierta en un héroe. Siento que en esta historia lo que hacen es potencializar más todos esos temas, y lo que hace es entonces hacer una crítica a todos los problemas que vive la sociedad actual y moderna, poniendo entonces un héroe como Pulgarcito, igual que pasa en el cuento clásico, que Pulgarcito se convierte en un héroe. Entonces yo perdonaría eso de que sea... Pero cuando lo vamos a enfrentar desde la visión de un cuento que tiene que ver más con los niños, o que está relacionado más para que lo lean los niños, me parece que se vuelve muy denso, y el tipo de situaciones políticas y de la escuela tendrían que tener como otro tratamiento, porque aquí se salen de todo el contexto que muestra o que tiene la historia original. Es eso, lo que pasa es que yo siento que esta historia no se quiere quedar en el carril de la historia original, sino que quiere convertirse en un abanico donde a partir de unos personajes cercanos y un elemento mágico cercano para muchos lectores se quieren tratar otras cosas desde lo contemporáneo. Vámonos para la tercera.
Bueno, la tercera es que siento que en esta historia, para poder resolver una situación que es sencilla y simple, que es esa parte de la hambruna y de cómo Pulgarcito soluciona ese abandono, hay muchos personajes que no son relevantes y situaciones que no son relevantes. Generalmente cuando encontramos un clásico o una versión de un clásico, se mantiene la contundencia de las situaciones empiezan, hay un problema que hay que solucionar, hay unos elementos mágicos que lo ayudan a solucionar, que en este libro se mantienen, pero es muy larga el camino para llegar a eso. Entonces eso hace que haya unos personajes y unas situaciones que no tienen sentido, que los podríamos perfectamente hacer desaparecer y no afectarían la columna vertebral de la historia. Pero no afectan la columna vertebral desde el punto de lo clásico, de la historia clásica. No desde el punto de un diario que escribe un personaje clásico contándole a los lectores qué es lo que está viviendo, justamente. Entonces tiene amigos, se enamora, tiene un maestro que tiene también una situación ahí, tiene una madrastra. Entonces en esa medida, digamos que para mí esos personajes nunca sobran, sino que lo que hacen es nutrir esa vida de Pulgarcito, pues porque no es un niño solo, sino que es un niño rodeado de otros personajes. Y ahí entonces va mi fuerte de la historia. El tercero para mí sería ese personaje de Marimota, esa niña de la que Pulgarcito está enamorado y que al final también hay como cierta esperanza con qué va a pasar con ellos dos, si Marimota le va a poner atención, si también está enamorada. Y entonces para mí ese personaje es fundamental para este diario secreto de Pulgarcito, para este libro. Pero igual toda esa cantidad de personajes hacen que entonces haya que cambiar como la orientación que tiene el libro, que no sería un libro para niños, porque los niños no encontrarían mucha relevancia también con eso. Digamos que se cansarían con la lectura, no es para los más pequeños, para los pequeños, para los más pequeñitos. Y hay una cosa en la que las dos sí estamos de acuerdo y que resaltamos en esta historia, y es la ilustración. Está ilustrado por Rebecca Dautremer y es un libro que te atrapa a partir de esa ilustración. Es una ilustración que digamos que se juegan todas las hojas, que se toma toda la página. Y al ser un diario, digamos que tiene algunos accidentes por estar viviendo aventuras con Pulgarcito, entonces se rasga, se riega, le caen moscas y ahí quedan muertas. Entonces esa manera de poner esa ilustración en el libro hace que este texto sea muy llamativo y a mi modo de ver lo hace mucho más bello. Yo con lo de la ilustración estoy de acuerdo, además me encanta la ilustradora y tiene un sentido específico cuando ilustra y en lo que hace. Realmente la ilustración complementa, incluso sería posible leer el libro solo con la ilustración y le podríamos quitar todas las páginas de texto que le sobran y aplicarnos a trabajarlo solo con la ilustración. Bueno, Cris, muchas gracias. Con mucho gusto, un placer. Muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden que si les gustó me regalan un me gusta. En este lado les voy a dejar los otros videos de Enfrentados. Aquí los videos de estimulación a la lectura para bebés. Y aquí todo lo que tiene que ver con autores. Por favor, no olviden suscribirse. Chao.